Antes de seguir, no te acomodes todavía. Escucha. Si alguna vez te preguntaste por qué la vida te repite las mismas situaciones, por qué cambias de personas, de lugares, de intentos, pero el dolor, el bloqueo o el vacío parecen volver con otro rostro. No es mala suerte, no es castigo, y no es que algo esté mal contigo. Es causa y efecto actuando en silencio, pero no como te lo explicaron, porque la causa no siempre es lo que haces. A veces es lo que toleras, lo que callas, lo que niegas sentir, lo que sigues eligiendo sin darte cuenta. Y el efecto no llega para lastimarte, llega para despertarte. Este audiolibro no es para cambiar tu realidad externa, es para mostrarte desde donde la estás creando. Aquí no vas a aprender a manifestar, vas a aprender a ver. Y cuando ves, la alquimia ocurre sola. Respira, escucha despacio, porque a partir de ahora, nada de lo que vives volverá a sentirse igual. Cuando preguntas, ¿por qué a mí? Sé que has hecho esa pregunta en silencio, no una vez, muchas, tal vez en una noche larga, tal vez mirando al techo, tal vez cuando ya estabas cansado de ser fuerte. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Por qué, si intento hacerlo bien, sigo viviendo esto? No te respondí con palabras, y eso te confundió, pero el silencio no fue ausencia, fue espacio. Espacio para que dejaras de buscar afuera lo que solo puede revelarse adentro. Nada de lo que has vivido fue azar. Nada llegó tarde. Nada fue exagerado. Cada experiencia fue una conversación. Y tú, sin saberlo, también estabas hablando. No con la boca, con tus elecciones repetidas, con lo que permitiste, con lo que evitaste sentir, con lo que seguiste sosteniendo aunque ya dolía. La causa y el efecto no son castigo ni premio. Son movimiento. Son respuesta. Son un diálogo constante entre tu conciencia y la vida. A veces la causa fue una herida no vista. A veces una lealtad antigua. A veces una decisión tomada desde el miedo. Y el efecto solo vino a mostrártelo. No para destruirte, para transformarte. Este audiolibro no es para culparte. Es para devolverte poder, porque cuando comprendes la causa, el efecto deja de dominarte. Aquí no vas a encontrar fórmulas, vas a encontrar verdad, de esa que no grita, de esa que se siente. Escucha con el pecho abierto, no intentes entenderlo todo, permite que algo en ti recuerde, porque antes de querer cambiar tu vida, necesitas ver desde donde la estabas creando. Y eso es el inicio de toda alquimia. La causa que no ves. La mayoría de los seres humanos cree que la causa de lo que vive está en lo que hace, en sus acciones visibles, en sus decisiones conscientes, en sus palabras. Pero la causa más poderosa casi nunca se encuentra ahí. La causa real suele habitar en un lugar más profundo, más silencioso, más antiguo. Un lugar donde no miras con frecuencia porque no te enseñaron a hacerlo. La causa no siempre es un acto. Muchas veces es un estado. No siempre es una elección evidente. A veces es una postura interior sostenida durante años. No siempre es lo que hiciste. A menudo es lo que evitaste sentir. Hay causas que no recuerdas haber elegido, pero que sigues alimentando. Hay causas que nacieron como protección y hoy operan como prisión. Hay causas que no se ven porque se normalizaron tanto que se volvieron identidad. No repites experiencias porque seas débil. Repites porque algo en ti sigue creyendo que esa es la única forma de sobrevivir. La causa invisible suele vestirse de costumbre. De así soy. De así me tocó. De no es para tanto. De ya pasará. Pero nada pasa solo porque sí. La vida no responde a lo que deseas en voz alta. Responde a lo que sostienes en silencio. Responde a la emoción que habitas cuando nadie te ve. Responde al diálogo interno que se repite cuando fallas. Responde a la manera en que te tratas cuando no cumples tus expectativas. Muchas de las causas que hoy gobiernan tu vida se formaron cuando aún no tenías palabras.
Cuando aprendiste que callar era más seguro que expresar, que adaptarte era mejor que incomodar, que aguantar era una forma de amor, que postergarte era una forma de pertenecer. Nada de eso fue un error. Fue una estrategia. Pero toda estrategia tiene fecha de caducidad. El problema no es haber creado esas causas. El problema es seguir operando desde ellas sin darte cuenta. Hay personas que creen que su causa es la mala suerte. Otras piensan que es el destino. Algunas culpan a otros. Otras se culpan a sí mismas. Pero la causa rara vez es externa. Y casi nunca es personal. Es energética. Es emocional. Es inconsciente. Es una frecuencia sostenida en el tiempo. Tal vez la causa de tus relaciones repetidas no es que siempre elijas mal, sino que aprendiste a confundir intensidad con amor. Tal vez la causa de tu cansancio no es todo lo que haces, sino todo lo que cargas sin decir. Tal vez la causa de tu bloqueo no es falta de capacidad, sino miedo a ocupar espacio. Tal vez la causa de tu escasez no es falta de esfuerzo, sino una lealtad profunda a no superar a otros. La causa no grita. La causa susurra. Y como susurra, suele pasar desapercibida. Por eso el efecto llega con más fuerza. No para castigarte, para hacerse escuchar. El efecto es el lenguaje amplificado de una causa ignorada. Si la causa fuera evidente, no necesitarías crisis. No necesitarías rupturas. No necesitarías síntomas. No necesitarías pérdidas. Pero cuando no miras, la vida insiste. Y cuando insiste, aumenta el volumen. No porque sea cruel, porque es precisa. La causa que no ves es la que más dirige tu vida. Es la emoción que eliges sin saberlo. Es la historia que te cuentas sin cuestionarla. Es el rol que juegas aunque ya no te representa. Es la promesa silenciosa que hiciste alguna vez para sentirte a salvo. Hay causas que se sostienen por miedo a perder amor. Otras por miedo a perder identidad. Otras por miedo a quedarte solo. Otras por miedo a descubrir que ya no eres quien creías. Pero toda causa sostenida por miedo genera un efecto que duele. No para castigarte, para invitarte a soltar. La vida no te quita cosas porque sí. Te las quita cuando te aferras a ellas para no mirar lo que hay debajo. Y debajo casi siempre hay una emoción no digerida. Una verdad no dicha. Un límite no puesto. Un duelo no vivido. La causa no vista es el lugar donde sigues reaccionando igual. Donde eliges desde la herida y no desde la presencia. Donde repites porque lo conocido parece más seguro que lo verdadero. No hay nada malo en ti por haber llegado hasta aquí. Al contrario. Si estás escuchando esto, es porque algo en ti ya está listo para ver. Ver no es juzgar. Ver no es culparte. Ver es iluminar. Y cuando algo se ilumina, pierde poder. No necesitas analizar toda tu historia. No necesitas recordar cada detalle. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas honestidad interior. La causa comienza a revelarse cuando te haces preguntas distintas. No por qué me pasa esto, sino que parte de mí sigue sosteniendo esto. No que hice mal, sino que sigo creyendo. No como lo evito, sino que me está mostrando. Cuando cambias la pregunta, la causa se mueve. Y cuando la causa se mueve, el efecto empieza a transformarse. No de inmediato, no mágicamente, sino orgánicamente. Porque la alquimia real no ocurre en el resultado. Ocurre en la conciencia. Y la conciencia comienza cuando dejas de mirar solo lo que pasa afuera y te atreves a observar desde donde estás viviendo. Eso que hoy no ves con claridad no está escondido para castigarte. Está oculto para protegerte hasta que estés listo. Y si estás aquí, escuchando, respirando, sintiendo algo moverse por dentro, es porque ya lo estás. La causa que no ves no es tu enemiga. Es tu maestra más antigua. Y cuando finalmente la miras sin huir, empieza la verdadera transformación. El efecto no es castigo, es espejo. El ser humano suele temer al efecto. Le teme a lo que llega después. A lo que duele. A lo que se rompe. A lo que se pierde. A lo que no entiende. Y en ese temor, interpreta el efecto como castigo.
Pero el efecto no llega para castigarte. Llega para reflejarte. No es una condena. Es una revelación. El efecto es la respuesta visible de una causa invisible. Es la forma que tiene la vida de decirte, aquí hay algo que no estás viendo. No para humillarte, para despertarte. El problema no es el efecto. El problema es la historia que te cuenta sobre él. Cuando algo sale mal, sueles pensar que fallaste. Cuando algo se rompe, sueles pensar que perdiste. Cuando algo duele, sueles pensar que hiciste algo incorrecto. Pero el efecto no evalúa tu valor. Solo expone coherencia o incoherencia entre lo que eres, lo que sientes y lo que eliges. Nada más. Nada menos. El efecto no tiene intención moral. No juzga. No decide si mereces o no mereces. Solo responde. Responde a la frecuencia que sostienes. Responde al nivel de conciencia desde el que vives. Responde a la verdad que habitas, no a la que dices. Por eso hay personas que hacen todo bien y aún así se sienten vacías. Por eso hay personas que se esfuerzan y aún así repiten pérdidas. Por eso hay personas que aman y aún así viven rechazo. No porque estén equivocadas, sino porque hay una desconexión entre la acción y la raíz emocional que la sostiene. El efecto no mira tus intenciones conscientes, mira tu estado interno real. Si actúas desde el miedo, el efecto tendrá la forma del miedo. Si eliges desde la carencia, el efecto se sentirá como carencia. Si amas desde la herida, el efecto dolerá. No porque amar esté mal, sino porque la herida necesita ser vista. El espejo no está roto, solo muestra. Y a veces muestra con fuerza porque llevas mucho tiempo sin mirar. Hay efectos que llegan como crisis, otros como cansancio, otros como relaciones que se repiten, otros como bloqueos inexplicables, otros como síntomas físicos, otros como una sensación constante de no estar en el lugar correcto. Nada de eso es aleatorio. Cada efecto tiene un mensaje preciso, no un mensaje mental. Un mensaje experiencial. El efecto no te habla con palabras. Te habla con sensaciones. Te muestra dónde estás cediendo de más. Dónde te estás abandonando. Dónde te estás traicionando. Dónde estás actuando por miedo a perder algo que ya no es verdadero. Pero como no estás acostumbrado a escuchar desde ahí, intentas corregir el efecto sin atender la causa. Cambias de trabajo. Cambias de pareja. Cambias de ciudad, cambias de método, cambias de estrategia, y el efecto cambia de forma, pero no de fondo, porque el espejo se adapta, pero no miente. El efecto persiste hasta que el aprendizaje se integra, no por castigo, por coherencia. Si el efecto desapareciera sin que vieras la causa, perderías la oportunidad de transformarte, y la vida no desperdicia oportunidades. Hay efectos que se repiten suavemente, otros llegan con intensidad. La diferencia no está en la gravedad del error, está en el tiempo que llevas ignorando la señal. Cuando no escuchas el susurro, llega el golpe, no por crueldad, por amor a tu despertar. El efecto no busca destruirte, busca desarmar la estructura que ya no es sostenible. Esa relación que se rompe no llegó para quitarte algo. Llegó para mostrarte desde donde estabas amando. Ese proyecto que no avanza no llegó para frustrarte. Llegó para mostrarte desde donde estabas intentando controlar. Ese cuerpo que se cansa no llegó para fallarte. Llegó para mostrarte cuánto te exige sin escucharte. Ese vacío que aparece no llegó para castigarte. Llegó para mostrarte que ya no puedes seguir viviendo desconectado de ti. El efecto siempre apunta hacia adentro, aunque tú lo mires afuera. Por eso duele, porque te devuelve a ti, no a tu personaje, no a tu discurso, no a tu esfuerzo, a tu verdad. El problema no es sentir dolor frente al efecto. El problema es resistirte a lo que quiere mostrarte. Cuando luchas contra el efecto, te alejas de la causa. Cuando lo niegas, lo fortaleces. Cuando lo etiquetas como injusto, te cierras. Pero cuando lo observas sin juicio, algo se abre. El efecto empieza a perder dureza cuando dejas de verlo como enemigo. Cuando preguntas,
¿Qué parte de mí está siendo reflejada aquí? ¿Qué emoción no estoy escuchando? ¿Qué verdad estoy evitando? En ese momento, el espejo deja de ser amenaza y se vuelve aliado. No necesitas amar el efecto. Solo necesitas dejar de pelear con él. Porque el efecto no quiere que sufras. Quiere que despiertes. Y despertar no siempre es cómodo. Pero siempre es liberador. Hay un punto en el que el efecto deja de doler como castigo y empieza a doler como parto. No porque empeore. Porque estás más presente. Empiezas a sentir antes. A notar antes. A elegir distinto antes. Y entonces el efecto ya no necesita gritar. Se suaviza. Se transforma. A veces incluso desaparece. No porque lo eliminaste. Porque ya no es necesario. El espejo se retira cuando ya viste. El efecto no se va cuando lo controlas. Se va cuando lo comprendes. Y comprender no es justificar. Es integrar. Integrar que nada de lo vivido fue inútil. Que todo tuvo un propósito formativo. Que incluso lo que dolió te estaba refinando. El efecto no te señala para culparte. Te señala para devolverte a ti. Y cuando dejas de huir de ese reflejo, cuando te quedas mirando sin miedo, cuando permites que te revele, la alquimia comienza a operar de verdad. Porque el espejo ya cumplió su función. Y tú, poco a poco, empiezas a verte con claridad. La alquimia ocurre en la conciencia. Durante mucho tiempo creíste que el cambio ocurría cuando el efecto se modificaba, cuando la situación mejoraba, cuando el problema desaparecía, cuando la vida finalmente respondía. Pero la verdadera alquimia no ocurre ahí. La alquimia no sucede cuando algo externo cambia. Sucede cuando algo interno se da cuenta. Antes de eso, solo hay movimiento. Después de eso, hay transformación. La conciencia es el punto exacto donde la causa comienza a disolverse. No porque luches contra ella, sino porque deja de operar en la sombra. Nada inconsciente puede sostenerse cuando es visto con honestidad. Por eso la conciencia no necesita fuerza. Necesita presencia. No necesitas corregirte. Necesitas observarte. No necesitas castigarte por haber llegado hasta aquí. Necesitas comprender desde dónde estabas viviendo. La alquimia real no consiste en convertir experiencias dolorosas en experiencias placenteras. Consiste en convertir reacciones automáticas en elecciones conscientes. Y eso cambia todo. Cuando reaccionas, repites. Cuando eliges, transformas. La conciencia es ese espacio diminuto pero poderoso que se abre entre lo que sientes y lo que haces. Ese instante en el que algo en ti dice, espera. Ese momento en el que ya no respondes igual. Ahí comienza la alquimia. No es un gran evento. No es una iluminación espectacular. Es un cambio sutil de postura interior. Antes reaccionabas desde el miedo. Ahora lo ves. Antes te cerrabas automáticamente. Ahora lo notas. Antes te exigías sin descanso. Ahora lo reconoces. Ese reconocimiento es fuego alquímico, porque lo que se reconoce deja de gobernarte. La conciencia no elimina la emoción, la atraviesa. No elimina el miedo, lo vuelve información. No elimina la tristeza, la vuelve mensaje. No elimina la rabia, la vuelve límite. Por eso la conciencia no anestesia, despierta. Y despertar no siempre es cómodo, pero siempre es liberador. Hay un momento en el que te das cuenta de que no necesitas cambiar tu historia. Necesitas cambiar la relación que tienes con ella. Cuando miras tu pasado con conciencia, deja de ser condena y se vuelve comprensión. Cuando miras tus patrones con conciencia, dejan de ser fallas y se vuelven mapas. Cuando miras tus errores con conciencia, dejan de definirte y empiezan a enseñarte. La alquimia no borra el pasado, lo integra. Y lo integrado deja de repetirse, no porque la vida sea indulgente, porque ya no es necesario repetir lo que fue aprendido. La conciencia es el lenguaje que la vida entiende, no tus promesas, no tus deseos, no tus afirmaciones, tu presencia. Por eso hay personas que hacen todo bien y siguen repitiendo lo mismo.
y otras que, con un solo acto consciente, cambian toda su trayectoria. No fue el acto, fue el nivel de conciencia desde el que fue realizado. Un mismo gesto puede crear cadenas o liberación. Todo depende de desde dónde nace. Cuando empiezas a vivir con conciencia, algo cambia profundamente. Dejas de necesitar que el efecto desaparezca para estar en paz. Empiezas a estar en paz incluso mientras el efecto sigue ahí. Y eso desconcierta a la vida, porque ya no reaccionas como antes. Ya no huyes. Ya no fuerzas. Ya no te abandonas. Te quedas contigo. Y ese quedarse es alquimia pura. La conciencia no acelera los procesos. Los vuelve coherentes. No te saca del dolor de inmediato. Te saca del conflicto con el dolor. Y eso reduce el sufrimiento. Porque el sufrimiento no es la emoción. Es la resistencia a ella. Cuando dejas de resistirte, algo se suaviza. No porque todo se arregle. Porque tú estás distinto. La conciencia transforma la causa porque cambia el terreno donde la causa operaba. Antes la causa vivía en la oscuridad. Ahora está iluminada. Antes actuaba sola. Ahora es vista. Y lo visto no puede seguir funcionando igual. Hay causas que se disuelven rápido. Otras necesitan tiempo. No porque seas lento. Porque fueron sostenidas durante años. Pero incluso esas empiezan a perder fuerza cuando ya no te identificas con ellas. Ya no dices soy así. Dices esto aparece en mí. Ese cambio de lenguaje es alquimia, porque deja de ser identidad y se vuelve experiencia. La conciencia te devuelve soberanía. Ya no eres víctima del efecto. Eres observador del proceso. Y el observador siempre tiene margen de elección. No necesitas saber qué hacer después. Solo necesitas estar presente ahora. La conciencia no te pide respuestas. Te pide honestidad. Honestidad para admitir cuando actúas desde el miedo. Honestidad para reconocer cuando te traicionas. Honestidad para aceptar cuando sigues sosteniendo algo por costumbre. No para juzgarte, para liberarte. La alquimia no ocurre cuando cambias el mundo. Ocurre cuando cambias tu forma de habitarlo. Y cuando eso sucede, el mundo responde distinto. No por magia, por coherencia. La conciencia es el punto de quiebre donde la causa deja de ser automática y el efecto deja de ser destino. A partir de ahí, la vida ya no te arrastra. Dialoga contigo. Y ese diálogo es el verdadero inicio de una existencia más libre. No porque ya no haya desafíos, sino porque ya no estás dormido frente a ellos. Eso es alquimia. Y ya comenzó en ti. Antes de continuar, quiero que hagas una pausa breve. Si este mensaje está resonando contigo, si algo de lo que escuchas no solo lo entiendes, sino que lo sientes, es porque ya estás en un proceso de despertar consciente. Y no estás solo. Si deseas seguir profundizando en estos mensajes, si quieres acompañarte con reflexiones que no adoctrinan, sino que te devuelven a ti, te invito a suscribirte a este espacio. Aquí compartimos audios como este, donde no buscamos respuestas rápidas, sino comprensión profunda, donde no prometemos cambios mágicos, sino conciencia real que transforma. Suscribirte es una forma de decirte a ti mismo, me elijo, me escucho, y sigo caminando con presencia. Respira, y cuando estés listo, continuemos. Cuando intentas controlar el efecto, hay un momento en el camino en el que, aun habiendo comprendido mucho, aparece una tentación silenciosa: controlar el resultado, controlar el efecto, asegurarte de que ahora sí, después de todo lo aprendido, la vida responda como esperas. No desde la arrogancia, sino desde el cansancio, desde el deseo profundo de que las cosas dejen de doler. Y es comprensible. Has observado, has tomado conciencia, has dejado de culpar, has dejado de huir. Entonces aparece una pregunta sutil: ¿por qué todavía no cambia? Ahí es donde el control se disfraza de conciencia. Intentas hacer lo correcto, elegir mejor, responder desde la madurez, ser espiritual, ser consciente. Pero en el fondo,
Lo que buscas es que el efecto se acomode, que el dolor se vaya, que la incertidumbre termine, que la vida confirme que vas por buen camino. El problema no es querer alivio. El problema es cuando el alivio se vuelve condición, porque en ese punto, sin darte cuenta, vuelves a negociar con la vida. Si hago esto bien, entonces merezco que aquello cambie. Si ya entendí, entonces esto debería desaparecer. Si estoy consciente, no debería seguir sintiéndome así. Y esa negociación devuelve el poder al efecto. El control no siempre es rígido. A veces es sutil, educado, incluso amoroso en apariencia. Pero sigue siendo control. El control aparece cuando necesitas garantías. Cuando mides tu avance por resultados externos. Cuando interpretas la ausencia de cambio inmediato como fracaso interior. Y entonces vuelves a desconfiar. No de la vida, de ti. Controlar el efecto es una forma refinada de resistencia. Resistencia a sentir lo que todavía no terminó de integrarse. Resistencia a evitar el proceso sin certezas. Resistencia a permitir que la transformación tenga su propio ritmo. La conciencia no acelera los tiempos. El ego sí. Y cuando el ego se disfraza de conciencia, el proceso se estanca. No porque hayas retrocedido, sino porque estás empujando una puerta que solo se abre cuando dejas de empujar. Hay efectos que persisten no porque no hayas aprendido, sino porque todavía estás midiendo, mirando, evaluando, esperando señales externas que confirmen tu cambio interno. Pero la vida no responde a la vigilancia, responde a la coherencia. Y la coherencia no se verifica, se vive. El control nace del miedo a volver atrás, del miedo a que nada cambie, del miedo a que todo este trabajo interno no sirva. Pero ese miedo es parte del proceso, no una prueba de error. Cuando intentas controlar el efecto, en realidad estás diciendo, todavía no confío del todo. No confío en el proceso. No confío en el tiempo. No confío en que lo que se está moviendo dentro sea suficiente. Y eso es humano. No necesitas eliminar ese miedo. Necesitas dejar de obedecerlo. La alquimia no ocurre cuando aprietas los puños. Ocurre cuando lo sueltas. Soltar no es resignarte. Soltar es dejar de interferir. Interferir con el ritmo natural de tu transformación. Interferir con la inteligencia del proceso. Interferir con la sabiduría de lo que aún se está acomodando. Hay cambios que no se notan de inmediato porque no están destinados a impresionar. Están destinados a sostenerse. La vida no te prueba con resultados rápidos. Te prueba con paciencia. No para ver si aguantas. Para ver si confías. Confiar no significa quedarte inmóvil. Significa actuar sin apego al resultado. Elegir desde la verdad, no desde la expectativa. Hablar desde la honestidad, no desde el cálculo. Poner límites sin esperar que el otro lo celebre. Cuidarte sin necesidad de aprobación. Cuando haces eso, algo cambia silenciosamente. Tal vez el efecto externo tarde, pero el efecto interno ya ocurrió. Y ese es el único que importa al principio. Porque cuando intentas controlar el efecto, sigues viviendo hacia afuera. Cuando sueltas el control, empiezas a habitarte. Habitarte implica aceptar que hay incomodidades que no se resuelven rápido, vacíos que no se llenan con acción, preguntas que no se contestan con estrategias. Hay procesos que solo se atraviesan, y atravesarlos conscientemente es la verdadera alquimia. No estás fallando porque aún duele. No estás retrocediendo porque aún no ves resultados. No estás perdido porque no tienes respuestas claras. Estás en transición. Y las transiciones no se controlan. Se sostienen. Sostener no es aguantar. Es permanecer presente sin escapar. Cuando dejas de controlar el efecto, empiezas a notar algo importante. Tu paz ya no depende de que todo se acomode. Empieza a nacer desde adentro. No como euforia, como quietud. Una quietud que no necesita explicación, que no necesita pruebas, que no necesita promesas. Solo presencia. Y desde esa presencia, el efecto se transforma de otra manera. No porque lo fuerces,
porque ya no alimentas la causa que lo sostenía. El control alimenta la causa del miedo. La confianza la disuelve. Por eso, cuanto más confías, menos necesitas que algo cambie para sentirte en paz. Y paradójicamente, cuando menos lo necesitas, es cuando empieza a cambiar. No porque la vida te premie, porque ya no estás interfiriendo. Hay una inteligencia mayor operando cuando no intentas dirigir cada paso. Una inteligencia que ordena lo que tú no podrías ordenar desde la mente. Cuando dejas de controlar, no pierdes poder. Recuperas alineación. Y la alineación es mucho más poderosa que el control. El control quiere seguridad. La alineación genera coherencia. Y la coherencia siempre encuentra su forma. Este capítulo no es una invitación a rendirte. Es una invitación a confiar de otra manera. No en que todo saldrá como quieres, sino en que todo está ocurriendo como necesita para completarse. Y cuando aceptas eso, algo en ti se relaja. No porque ya terminó, porque ya no estás peleando. Ahí, en ese espacio sin lucha, la alquimia sigue operando. Aunque no la veas, aunque no la sientas aún, aunque no puedas explicarla, sigue. Y tú, por primera vez, la estás dejando hacerlo. El verdadero cambio de línea temporal. Hay un punto en el proceso donde algo se reordena sin hacer ruido. No es un momento épico. No hay aplausos. No hay certezas inmediatas. Pero internamente sabes que algo ya no es igual. Ese punto no marca el final del camino. Marca un cruce. Un cruce silencioso entre la versión que reaccionaba y la versión que empieza a elegir. A eso se le llama cambio de línea temporal. No porque viajes a otro lugar, sino porque empiezas a habitar la vida desde otro estado interno. Y cuando el estado cambia, la realidad responde distinto, aunque por fuera todavía parezca igual. El verdadero cambio no ocurre cuando decides hacer algo diferente. Ocurre cuando ya no puedes seguir siendo quien eras. Antes te adaptabas. Antes te callabas. Antes te explicabas de más. Antes te postergabas. Antes te endurecías para no sentir. Y llega un momento en el que eso ya no es posible sin traicionarte. No porque seas más fuerte, porque eres más consciente. Ese es el punto exacto donde la causa cambia de raíz. No cambias la escena, cambias la posición desde donde la atraviesas. Y eso altera toda la ecuación. La vida no responde solo a lo que haces. Responde a quien estás siendo mientras lo haces. Cuando sigues actuando desde la misma versión interna, incluso las decisiones correctas generan efectos parecidos. Pero cuando la versión cambia, incluso las decisiones simples crean consecuencias distintas. No porque el mundo se transforme mágicamente, porque tú ya no sostienes la misma vibración. El cambio de línea temporal no siempre se nota en grandes eventos. Se nota en pequeños gestos. En cómo dices que no sin culpa. En cómo te vas de un lugar sin justificarte. En cómo descansas sin sentirte improductivo. En cómo eliges el silencio en lugar de explicar. En cómo sostienes una emoción sin huir. Ahí está el verdadero cambio. Antes reaccionabas para protegerte. Ahora eliges para respetarte. Antes actuabas desde la urgencia. Ahora desde la claridad. Antes necesitabas validación. Ahora necesitas coherencia. Ese cambio interno es alquimia avanzada. Porque ya no estás intentando modificar el efecto. Estás viviendo desde otra causa. Y cuando la causa cambia, el efecto no tiene opción más que ajustarse. Puede tardar. Puede resistirse. Puede confundirte al principio. Porque el entorno tarda en adaptarse a tu nueva postura. Las personas pueden reaccionar distinto. Las dinámicas pueden tensarse. Las estructuras que dependían de tu antigua versión pueden incomodarse. Eso no significa que estés equivocándote. Significa que ya no estás sosteniendo lo mismo. Cuando cambias de línea temporal, no todos te acompañan. No todos entienden. No todos celebran. Y eso también es parte del proceso. Porque la vida empieza a mostrarte quién resonaba con tu herida y quién resuena con tu verdad. Antes conectabas desde la necesidad. Ahora desde la presencia. Y no todo vínculo sobrevive a ese cambio.
No porque fracase, porque cumplió su función. El cambio de línea temporal no borra el pasado, lo honra. Honra cada experiencia que te llevó hasta aquí, cada error que te enseñó, cada efecto que te empujó a ver, cada caída que te obligó a despertar. Nada fue en vano. Simplemente ya no necesitas repetirlo. Cuando la causa se transforma, la repetición pierde sentido. Ya no necesitas que la vida te grite, porque ahora escuchas. Ya no necesitas que el efecto te sacuda, porque ahora percibes antes. Ya no necesitas crisis constantes, porque ahora te eliges en lo cotidiano. El cambio de línea temporal no se anuncia, se siente. Se siente como una calma nueva, no eufórica, no perfecta, una calma sobria, firme, presente. No es que todo esté resuelto, es que tú ya no estás en guerra. Y esa ausencia de guerra es el mayor indicador de transformación real. Antes buscabas señales externas para confirmar que ibas bien. Ahora sabes internamente cuando algo no está alineado. Antes necesitabas entenderlo todo. Ahora confías incluso cuando no entiendes. Antes te aferrabas a resultados. Ahora te comprometes con tu verdad. Ese compromiso cambia el rumbo de tu vida más que cualquier estrategia. Porque la vida no se ordena desde la exigencia. Se ordena desde la coherencia. La coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que eliges. Cuando esa coherencia se establece, aunque sea de forma imperfecta, algo se reconfigura. No necesitas hacer grandes declaraciones. No necesitas anunciar tu cambio. No necesitas convencer a nadie. El cambio se nota solo. En cómo caminas. En cómo miras. En cómo respondes. En cómo te retiras de lo que ya no vibra. Y poco a poco, los efectos empiezan a ser otros. No siempre más fáciles, pero sí más alineados. Tal vez ya no repites la misma relación. Tal vez el dinero empieza a fluir distinto. Tal vez el cuerpo se alivia. Tal vez las oportunidades aparecen sin forzarlas. No porque hiciste algo espectacular, porque dejaste de traicionarte. La traición interna es una de las causas más profundas de repetición. Y cuando se detiene, la vida respira contigo. El cambio de línea temporal no es una huida, es una integración. No te vas de tu vida, la habitas distinto. No te conviertes en alguien ajeno, te vuelves más tú. Por eso este cambio no siempre es celebrado por el ego, porque el ego pierde control, pero el alma gana espacio. Y cuando el alma tiene espacio, la vida encuentra nuevas formas de expresarse a través de ti. No necesitas apresurarte. No necesitas demostrar nada. No necesitas llegar a ningún lugar especial. El cambio ya ocurrió en el punto más importante, donde tomas decisiones. A partir de ahí, el tiempo se encarga de acomodar lo demás. El verdadero cambio de línea temporal no es un evento futuro. Es una consecuencia natural de haberte elegido. Y cuando te eliges sin violencia, sin exigencia, sin castigo, la vida deja de empujarte. Empieza a acompañarte. No porque todo será fácil, sino porque ya no estás en contra de ti. Y ese es el cambio más profundo que puede existir. Ese es el tipo de alquimia que no se pierde, que no retrocede, que no depende de condiciones externas. Porque no nació de una promesa, nació de una verdad sostenida. Y cuando una verdad se sostiene con presencia, el efecto ya no domina tu camino, lo acompaña. En el siguiente tramo, lo que queda no es aprender algo nuevo, sino vivir desde lo que ya viste. Y eso requiere una forma distinta de estar en el mundo. Ahí nos dirigimos ahora. Vivir como alquimista consciente. Llegado a este punto, algo esencial ya se ha comprendido, aunque quizá no pueda explicarse del todo. La vida no es algo que te sucede. Es algo con lo que estás en relación constante. Y esa relación se define, momento a momento, por el nivel de conciencia desde el que eliges estar. Vivir como alquimista consciente no significa vivir sin problemas. Significa vivir sin inconsciencia. No significa evitar el dolor. Significa no multiplicarlo. No significa tener respuestas para todo.
Significa no huir cuando no las tienes. El alquimista consciente no busca controlar la vida. Busca escucharse dentro de ella. Ya no actúa solo para obtener resultados. Actúa para mantenerse alineado. Y esa alineación se vuelve su brújula más confiable. Antes, reaccionabas. Ahora, observas. Antes, corrías para no sentir. Ahora, te quedas. Antes, elegías para ser aceptado. Ahora, eliges para ser coherente. Ese cambio redefine por completo tu forma de habitar el mundo. Vivir como alquimista consciente implica aceptar que cada experiencia tiene una función formativa, incluso aquellas que no te gustan. No para resignarte, sino para aprender a leerlas sin drama añadido. Porque el drama no transforma. La presencia, sí. Cuando algo sucede, ya no te preguntas inmediatamente cómo arreglarlo. Te preguntas qué está activando en ti. Cuando algo duele, ya no te apresuras a taparlo. Te das permiso para sentirlo sin juicio. Cuando algo se repite, ya no te castigas. Te observas. Y en esa observación, las causas empiezan a perder fuerza. El alquimista consciente entiende algo fundamental. No todo lo que incomoda es un error. Y no todo lo que calma es verdadero. Por eso aprende a distinguir entre paz y anestesia, entre amor y dependencia, entre paciencia y postergación, entre soltar y huir. Esa distinción no se aprende en libros. Se cultiva en la experiencia vivida con atención. Vivir desde la conciencia no te vuelve perfecto, te vuelve honesto. Y la honestidad interna es profundamente liberadora. Porque ya no necesitas sostener personajes. Ya no necesitas aparentar fortaleza. Ya no necesitas justificar tus límites. Ya no necesitas explicarte tanto. Empiezas a vivir desde un lugar más simple. No más fácil. Más simple. Dices sí cuando es sí. Dices no cuando es no. Te detienes cuando estás cansado. Avanzas cuando hay claridad. No porque alguien te lo diga. Porque lo sientes. El alquimista consciente sabe que cada emoción es información. No la reprime. No la glorifica. La escucha. Escucha el miedo sin obedecerlo. Escucha la tristeza sin ahogarse en ella. Escucha la rabia sin descargarla ciegamente. Escucha la alegría sin aferrarse. Ese equilibrio no es rigidez. Es danza. Una danza constante entre sentir y elegir. Antes, el efecto te arrastraba. Ahora, dialogas con él. Si algo se rompe, no corres a reconstruirlo igual. Te preguntas si realmente necesita ser reconstruido. Si algo termina, no lo fuerzas a quedarse. Te preguntas qué función cumplió. Si algo no avanza, no te empujas violentamente. Te preguntas desde dónde estás intentando avanzar. Ese tipo de preguntas cambian la calidad de tu vida. No porque eliminen los desafíos, sino porque te vuelven más lúcido frente a ellos. Vivir como alquimista consciente implica aceptar que no todo se resuelve rápido, que hay procesos que maduran lentamente, que hay comprensiones que solo llegan después de ser vividas. Y en lugar de desesperarte, aprendes a sostener. Sostener el no saber. Sostener la incomodidad. Sostener la transición. No como castigo, como parte natural del cambio. El alquimista consciente no se abandona en el proceso. Se acompaña. Se habla con respeto. Se trata con paciencia. Se observa sin crueldad. Y eso crea un entorno interno donde la transformación puede ocurrir sin violencia. Porque la violencia interna es una de las causas más profundas de repetición. Cuando te presionas, te fragmentas. Cuando te acompañas, te integras. Y la integración es la alquimia más elevada. Integrar no significa estar de acuerdo con todo lo que viviste. Significa dejar de pelear con ello. Integrar es reconocer que incluso lo que dolió te trajo hasta aquí. Que incluso lo que no entendiste te estaba moldeando. Que incluso lo que resististe te estaba mostrando algo esencial. Vivir como alquimista consciente es vivir en diálogo permanente con la vida. No desde la sumisión. No desde el control. Desde la presencia. Una presencia que observa.
que siente, que elige. Y cuando vives así, algo se ordena silenciosamente. No siempre afuera primero, pero siempre adentro. Y cuando el adentro se ordena, el afuera termina respondiendo. No porque lo exijas, porque ya no lo contradices. La vida deja de ser una lucha constante y se vuelve un proceso de afinación. Afinas tu escucha, afina tu elección, afina tu manera de estar. Y poco a poco, sin forzarlo, empiezas a vivir con más coherencia, más calma y más verdad. No porque todo sea perfecto, porque tú ya no estás dividido. Ese es el arte de vivir como alquimista consciente. No convertir el mundo en algo ideal, sino convertirte tú en un espacio donde la vida pueda expresarse sin distorsión. Y cuando eso sucede, la causa y el efecto dejan de ser enemigos. Se vuelven aliados en tu camino de despertar. Solo queda un paso más. No uno que te lleve a otro lugar, sino uno que te permita quedarte donde estás, con una comprensión más amplia y un corazón más en paz. Ahí es donde cerramos este viaje. Nada fue en vano. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. No porque este audiolibro tenga algo especial, sino porque tú estabas listo para escucharlo. Nada de lo que viviste fue un error. Nada fue una desviación. Nada ocurrió para castigarte o probarte. Todo ocurrió para formarte. Incluso aquello que todavía duele. Incluso lo que aún no comprendes del todo. Incluso lo que desearías no haber vivido. La vida no desperdicia experiencias. Refina conciencias. Cada causa que operó en silencio te fue mostrando, poco a poco, desde donde estabas viviendo. Cada efecto que apareció fue una invitación a mirarte con más honestidad. Cada repetición fue una oportunidad de despertar que quizá no supiste leer al inicio, pero que igual cumplió su función. Nada fue en vano porque todo te trajo hasta aquí. Hasta este punto donde ya no puedes decir no sabía. Donde algo en ti reconoce patrones. Donde ya no puedes mirar la vida de la misma manera. Y eso no es una carga. Es un privilegio. Ahora sabes que la vida no es algo que te sucede al azar. Es un diálogo constante entre tu estado interno y la experiencia que se manifiesta. Sabes que no todo depende de ti, pero que todo te incluye. Sabes que no necesitas controlar para estar a salvo, que no necesitas entenderlo todo para confiar, que no necesitas resultados inmediatos para saber que estás en el camino. Has comprendido algo esencial. La alquimia no consiste en evitar el dolor, sino en transformar la relación que tienes con él. Cuando cambias esa relación, el dolor deja de ser enemigo. Se vuelve maestro. No uno cómodo, pero sí honesto. A partir de ahora, la causa y el efecto ya no tienen que asustarte. No porque ya no aparecerán desafíos, sino porque ahora sabes leerlos. Sabes que cuando algo se repite, hay algo pidiendo conciencia. Sabes que cuando algo duele, hay algo pidiendo presencia. Sabes que cuando algo se rompe, hay algo pidiendo verdad. Y sobre todo, sabes que no estás roto. Estás en proceso. Un proceso vivo, dinámico, imperfecto y profundamente humano. No necesitas llegar a ningún estado especial. No necesitas convertirte en alguien distinto. No necesitas demostrar nada. Solo necesitas seguir habitándote con honestidad. Habrá días claros y días confusos. Habrá elecciones firmes y momentos de duda. Habrá avances y pausas. Y todo eso también forma parte de la alquimia. Porque la alquimia no es lineal. Es espiral. Vuelves a los mismos temas, pero desde otro nivel de conciencia. Y cada vez que vuelves, algo pesa menos. Algo duele menos. Algo se comprende más. Ese es el verdadero progreso. No la ausencia de dificultades, sino la presencia de ti mismo frente a ellas. Recuerda esto cuando vuelvas a preguntarte, ¿por qué? Recuerda esto cuando el efecto vuelva a incomodarte. Recuerda esto cuando sientas que no avanzas. No estás retrocediendo. Estás integrando. Y la integración siempre parece quietud antes de convertirse en movimiento. Confía en lo que se está acomodando aunque no lo veas aún. Confía en tu capacidad de observar sin huir.
Confía en tu sensibilidad, incluso cuando incomoda. Porque ahora sabes algo que antes no. No estás a merced de la vida. Estás en relación con ella. Y esa relación puede ser cada vez más consciente, más honesta y más libre. Nada fue en vano. Nada se perdió. Nada se desperdició. Todo te estaba llevando a este punto exacto donde puedes vivir con menos resistencia y más verdad. Quédate ahí. No como alguien que ya terminó un camino, sino como alguien que ahora lo camina despierto. Eso es suficiente. Y eso es alquimia real. Si este audiolibro tocó algo profundo en ti, si sentiste que no solo lo escuchaste, sino que te escuchaste a través de él, quiero invitarte a no soltar este hilo de conciencia. Este espacio existe para acompañarte en procesos reales, no para darte respuestas rápidas, sino para ayudarte a ver con más claridad, a elegir con más coherencia y a vivir con más presencia. Si deseas seguir recibiendo mensajes como este, reflexiones que no buscan convencerte, sino devolverte a ti, suscríbete. Al hacerlo, no sigues a una voz externa, te comprometes con tu propio proceso. Te dices a ti mismo que vale la pena seguir mirando, seguir sintiendo y seguir despertando. Gracias por permitirte este tiempo. Gracias por escucharte sin huir. Y recuerda, no estás aquí para controlar la vida. Estás aquí para vivirla con conciencia. Nos encontramos en el siguiente mensaje.